A veces, la verdadera victoria no ocurre cuando destruyes a tu enemigo, sino cuando comprendes el juego que él ni siquiera sabe que está jugando. Bienvenido a Mente Estoica, un espacio donde cada reflexión está diseñada para despertar tu claridad mental, fortalecer tu carácter y recordarte que el dominio más poderoso no es sobre los demás, sino sobre ti mismo. Cuando alguien te ataca, con palabras, críticas, manipulación o provocación, la reacción más común es responder con la misma intensidad. Defenderte, justificarte, demostrar que tienes razón, pero aquí es donde la mayoría de las personas pierde el verdadero poder, porque mientras reaccionan impulsivamente, el agresor ya ha logrado lo que buscaba: dominar tu mente. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Epicteto enseñaba algo profundamente incómodo, pero liberador. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esto significa que el insulto, el ataque o la provocación no tienen poder real hasta que decides otorgárselo. Aquí es donde entra una idea que muchos atribuyen al pensamiento estratégico de Maquiavelo. Aunque Maquiavelo hablaba del poder político, sus observaciones sobre la naturaleza humana revelan algo brutalmente cierto. Las personas impulsivas se derrotan solas. El verdadero estratega no reacciona, observa. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma y también uno de los más grandes filósofos estoicos, escribió en sus meditaciones algo que resuena profundamente con esta idea: la mejor venganza es no parecerse a tu enemigo. Piénsalo un momento. Cuando alguien te provoca, espera una reacción emocional. Espera enojo, defensa, conflicto. Espera ver que ha logrado mover algo dentro de ti. Pero cuando encuentra calma, silencio o una respuesta serena, ocurre algo extraño. Pierde el control del juego. Séneca decía que el hombre que domina sus emociones posee una fortaleza que ningún enemigo puede derribar. Y esto conecta directamente con uno de los trucos psicológicos más poderosos que puedes aplicar: la indiferencia estratégica. No es debilidad, no es sumisión, es dominio. Maquiavelo observó que quien revela demasiado sus emociones se vuelve predecible, y lo predecible es fácil de manipular. Pero quien permanece sereno, quien no reacciona inmediatamente, quien mide sus palabras, se vuelve imposible de controlar. En el mundo moderno, autores como Ryan Holiday han rescatado esta misma idea del estoicismo. Él explica que el ego es el mayor enemigo del autocontrol. Cuando alguien hiere tu orgullo, el ego exige respuesta inmediata, pero el sabio entiende que reaccionar impulsivamente es regalarle poder al otro. El estoico, en cambio, se pregunta algo diferente: ¿esto realmente merece mi energía? Imagina la mente como una fortaleza. Cada provocación es un intento de invadirla. Si abres las puertas cada vez que alguien grita desde afuera, vivirás en guerra constante. Pero si decides que merece entrar y que no, te vuelves inexpugnable. Marco Aurelio practicaba esto diariamente. Como emperador era criticado, atacado y traicionado constantemente. Sin embargo, en lugar de reaccionar emocionalmente, entrenaba su mente para recordar una verdad simple: la opinión de otros no define tu carácter. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, habla de cómo pequeñas decisiones mentales repetidas diariamente construyen una identidad. Y cada vez que eliges la calma sobre la reacción, estás fortaleciendo una identidad poderosa, la del individuo que no puede ser manipulado. Porque al final, el verdadero truco psicológico no es destruir a quien te ataca, es algo mucho más profundo. Es demostrar sin palabras que tu paz interior no está disponible para ser provocada. Y cuando alguien descubre que no puede controlarte emocionalmente,
comienza a perder el único poder que creía tener sobre ti. La mayoría de las personas cree que ganar una confrontación significa responder más fuerte, más rápido o más agresivamente. Pero en realidad, quien reacciona primero suele ser quien pierde el control del juego. Cuando alguien te ataca, te critica o intenta provocarte, está buscando algo muy específico, una reacción emocional. No necesariamente porque quiera discutir, sino porque necesita confirmar que tiene influencia sobre ti. En el momento en que logran alterar tu calma, sienten que han ganado terreno dentro de tu mente. Aquí es donde el pensamiento estratégico de Maquiavelo y la sabiduría estoica se encuentran de una forma sorprendente. Maquiavelo entendía profundamente la naturaleza humana. Observó que las personas suelen actuar impulsadas por orgullo, miedo o deseo de reconocimiento. Y cuando alguien toca esas emociones, el individuo pierde su capacidad de pensar con claridad. Por eso, uno de los mayores poderes en cualquier conflicto es la capacidad de mantener la mente fría mientras los demás arden en emociones. Pero esto no es algo que ocurra por accidente, es una práctica. Imagina una escena muy común. Alguien en tu trabajo te critica frente a otros, dice algo que cuestiona tu capacidad o intenta dejarte mal. En ese instante sientes cómo la sangre sube, cómo tu mente comienza a preparar respuestas, cómo el impulso de defenderte aparece casi automáticamente. Ese es el momento crítico. El estoico entrenado reconoce esa emoción, pero no se deja gobernar por ella. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que cuando alguien te provoca, debes recordarte algo simple. Esa persona está actuando según su nivel de comprensión del mundo, no porque tenga razón, sino porque no sabe hacerlo mejor. Este simple cambio de perspectiva transforma completamente la situación. En lugar de ver un ataque personal, empiezas a observar un comportamiento humano. Y cuando observas, en lugar de reaccionar, recuperas el control. Aquí entra una práctica poderosa que muchos filósofos y autores modernos recomiendan: la pausa consciente. Antes de responder a cualquier ataque, respira, literalmente. Dale a tu mente unos segundos para separarse de la emoción inicial. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde vive tu poder. Stephen Covey hablaba de este mismo principio cuando decía que entre lo que ocurre y nuestra reacción existe un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad. Pero hay algo aún más interesante. Cuando respondes con calma, cuando no reaccionas como el agresor esperaba, creas un fenómeno psicológico muy poderoso: la desorientación emocional. La persona que te atacó esperaba conflicto, esperaba tensión, esperaba defensa, pero cuando encuentra serenidad, su mente se queda sin guión. Es como si alguien iniciara una pelea y de repente descubriera que no hay pelea. Séneca decía que la ira, aunque breve, es una forma de locura, y muchas personas viven reaccionando desde esa pequeña locura diaria. Pero quien aprende a mantenerse sereno en medio del caos adquiere una ventaja invisible. Por ejemplo, imagina que alguien intenta humillarte con sarcasmo. En lugar de responder con sarcasmo también, simplemente sonríes ligeramente y continúas con tu actividad. No justificas, no atacas, no te defiendes desesperadamente. Ese simple gesto comunica algo mucho más fuerte que 1000 palabras. Comunica que tu equilibrio no depende de la opinión de esa persona. Y eso, psicológicamente, es devastador para quien intentaba provocarte. Porque el manipulador solo puede manipular emociones activas. Si no logra activarlas, pierde su herramienta principal. Muchos líderes, negociadores y estrategas aplican este principio diariamente. No se apresuran a responder, no reaccionan ante cada provocación. Observan, analizan y eligen cuidadosamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio.
El silencio, en muchas ocasiones, es una forma de poder. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Mente Estoica, porque aquí cada reflexión está diseñada para ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, más clara y más difícil de manipular. Ahora bien, dominar esta actitud no significa ignorar todos los ataques o permitir abusos. El estoicismo no enseña pasividad, enseña control. Cuando decides responder, lo haces desde la claridad, no desde la emoción. Eso cambia absolutamente todo, porque una respuesta nacida del enojo busca herir, pero una respuesta nacida de la calma busca resolver o cerrar la situación con firmeza. Y curiosamente, muchas veces ni siquiera necesitas responder. Porque cuando alguien intenta atacarte y no logra mover ni un centímetro tu paz interior, el mensaje queda claro sin necesidad de decir una sola palabra. El verdadero poder no se demuestra cuando derrotas a alguien en una discusión. Se revela cuando nadie logra sacarte de tu centro. La mayoría de los conflictos en la vida no se ganan con palabras más inteligentes ni con respuestas más agresivas. Se ganan con algo mucho más silencioso, el dominio de uno mismo. Y esa fue siempre la enseñanza central del estoicismo. Marco Aurelio escribió algo que hoy sigue siendo una de las armas mentales más poderosas que existen. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Cuando alguien te ataca, intenta exactamente lo contrario. Quiere trasladar el control de tu mente hacia sus palabras, sus gestos o sus provocaciones. Quiere que su comportamiento determine tu estado emocional. Pero cuando entiendes profundamente esta enseñanza estoica, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra cada provocación y comienzas a elegir tus batallas con una claridad casi estratégica. Maquiavelo observaba que quienes reaccionan con ira revelan más de lo que creen. Revelan sus debilidades, sus inseguridades, sus miedos. En cambio, quien mantiene la calma se vuelve difícil de leer, difícil de manipular, difícil de derrotar. Y en la vida real, esa es una ventaja inmensa. Piensa en las personas que realmente te imponen respeto. No suelen ser las más ruidosas ni las más agresivas. Son aquellas que parecen tener una estabilidad interna inquebrantable. Personas que no se alteran fácilmente, que escuchan más de lo que hablan y que cuando finalmente responden, lo hacen con precisión. Esa presencia no nace del orgullo, nace del entrenamiento mental. Séneca enseñaba que cada día debemos prepararnos para encontrar personas difíciles, injustas o ignorantes. No porque el mundo sea cruel, sino porque la naturaleza humana es imperfecta. Y aceptar esa realidad nos vuelve más fuertes. Cuando esperas que todos actúen con madurez, cualquier ataque te sorprende. Pero cuando entiendes que muchos actuarán desde el ego, el miedo o la inseguridad, sus ataques pierden gran parte de su impacto. Entonces ya no te preguntas ¿por qué me hacen esto? Empiezas a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿Cómo quiero responder yo ante esto? Y esa pregunta cambia completamente la historia, porque en ese momento dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu carácter. Los estoicos sabían que la verdadera victoria en la vida no consiste en controlar a los demás, sino en gobernar nuestras propias reacciones. Y cuando desarrollas esa capacidad, algo curioso ocurre. Muchas personas dejan de atacarte, no porque hayan cambiado, sino porque ya no obtienen lo que buscaban. Tu paz deja de ser un botón que cualquiera puede presionar. Tu calma se vuelve un territorio protegido. Ryan Holiday explica que el ego busca constantemente demostrarse a sí mismo que tiene razón, que es superior, que no puede ser desafiado. Pero la sabiduría estoica propone lo contrario.
No necesitas ganar cada discusión para vivir con dignidad. A veces, la mayor demostración de fuerza es retirarte del juego que otros intentan imponerte. Porque no todos los conflictos merecen tu energía, no todas las opiniones merecen tu atención, no todas las provocaciones merecen una respuesta. Y cuando empiezas a vivir con esa claridad, ocurre algo profundamente liberador. Tu mente deja de estar disponible para cualquier drama externo. Te vuelves más selectivo con tus pensamientos, más cuidadoso con tus reacciones y más consciente de tu propia paz interior. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto. No necesitan derrotarte físicamente ni intelectualmente para ganar. Solo necesitan hacerte perder el control de ti mismo. La pregunta entonces no es cómo destruir a quien te ataca. La pregunta real es mucho más poderosa. ¿Vas a permitir que controlen tu mente o vas a demostrar que tu serenidad está por encima de cualquier provocación? Si este mensaje despertó algo dentro de ti, comparte este video con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Suscríbete a Mente Estoica y acompáñanos en este camino donde cada reflexión busca fortalecer tu mente, templar tu carácter y recordarte que la verdadera fortaleza siempre nace desde el interior.